Buenos días, hoy vamos a hablarle acerca de las perspectivas teóricas del desarrollo humano. Mi grupo está conformado por Lady Joana Clavijo, María Yesenia Castañeda, Paula Escobar y quien les habla, Marcela Franco. Las teorías pues son sumamente importantes para investigaciones futuras porque con base a una teoría pues se hacen diversos estudios, se crean nuevas ideas y da origen pues a nuevas teorías más completas y nuevas ideas, ¿cierto? Para dar inicio vamos a hablar acerca de la perspectiva psicoanalítica, la cual fue fundada por Sigmund Freud, el cual nos dice que el subconsciente es el que se encarga pues de controlar la conducta humana, que el subconsciente es el que guía la conducta humana, ¿cierto? A su vez también plantea la teoría psicosexual, el cual dice pues que todos los disturbios emocionales, conflictos y todo que se ve es etapas que no se lograron desarrollar adecuadamente durante la primera infancia principalmente y que esto crea conflictos emocionales. Él dice que la personalidad está formada por tres componentes, que es el yo, el subconsciente y el super yo, ¿cierto? También dice que la personalidad se basa en 4 etapas, que él dice que esas etapas básicamente son que la zona de placer cambia de un lugar a otro durante las etapas de crecimiento. Entonces él dice que la primera etapa, que es la oral, que la zona de placer es la boca, que el niño pues experimenta cuando la mamá la amamanta, experimenta ese placer amamantándose y que todo lo que lo rodea se lo quiere meter a la boca, entonces que esa es su zona de placer. Al crecer dice que la zona de placer o lugar de placer es el ano, y entonces esta fase se llama anal, que es la retención y expulsión de las heces. Luego llega la etapa fálica, que ya son las regiones genitales, que ya este es el lugar de placer, ¿cierto? Luego llega la etapa genital, que es el tiempo de sexualidad madura. Su hija, Sigmund Freud tenía una hija llamada Anna Freud, la cual siguió pues con su legado, ¿cierto? Siguió con sus estudios y procedió pues con su teoría. Al tiempo llegó Erikson, el cual nació en Alemania en 1902, el cual se asoció, digamos, con Ana, con su supervisión, estudió todas las teorías de su padre y dijo, hey, ven, aquí hay que hacer algunos cambios, ¿cierto? Entonces por eso procedió y hizo la teoría psicosocial, en donde él decía, no, es que Freud veía pues la sociedad como algo negativo, como un impedimento para los impulsos biológicos. En cambio Erikson, por el contrario, veía la sociedad como una fuerza potencialmente positiva. Él moldeaba pues el desarrollo del yo y del mismo, ¿cierto? Entonces él, ¿qué hacía? Para plantear sus teorías o sus fases, él ponía un rasgo negativo y lo comparaba con un rasgo positivo. Creaba etapas, entonces el niño se desarrolla pues por etapas y va creciendo, ¿cierto? Entonces el niño tenía que lograr desarrollar el rasgo positivo para lograr tener finalmente una personalidad adecuada. Entonces él nos expone como, digamos, la confianza versus la desconfianza, que se desarrolla desde el nacimiento hasta los 12 meses. Pues el niño ve todo lo que lo rodea y los padres deben de generarle confianza al niño. La autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpabilidad, identidad versus confusión, intimidad y aislamiento, ¿cierto? Entonces ya sabemos que, digamos, la confianza es el rasgo positivo y la desconfianza es el rasgo negativo, y se debe de lograr es el rasgo positivo para una buena conducta y una personalidad adecuada. Muchísimas gracias, esto es todo por hoy. Mi nombre es Lady Joana Clavijo. Para dar continuidad sobre las teorías, empezaría hablando sobre el psicólogo Albert Bandura. Este nació en Canadá en 1925. Centró sus estudios en una tendencia conductual cognitiva. Fue el fundador y creador de un experimento llamado el muñeco bobo, donde analizaba los comportamientos violentos en los niños. Fue reconocido por la teoría social de aprendizaje. De aquí vamos a hablar de las teorías, de algunas críticas y perspectivas. Estamos hablando sobre la teoría del aprendizaje social. Los niños se ven afectados por la influencia de otros. Los niños aprenden por medio de la observación, por medio de la imitación y más que todo de sus padres.
Los conductistas aseguran que el medio ambiente moldea al niño, mientras que los teóricos del socioaprendizaje afirman de que los niños actúan sobre el medio ambiente. Un ejemplo muy claro es cuando los niños pasan la mayoría del tiempo viendo televisión, ahorita pues con sus tablets, sus celulares. Esto hace que el niño tenga un modelo pero de pantalla. Debido a esto surgieron algunas críticas de las teorías del aprendizaje social, explicando de que hubo un descuido en el estudio de la conducta humana en su escenario natural. También explica de que aunque se hayan vivido experiencias violentas, no significa que tengamos que reproducir tales conductas. Debido a todo esto, Bandura en 1986 modificó la teoría del aprendizaje social por teoría cognitiva social, explicando de que el comportamiento de esas personas se adquiere cuando no tiene un patrón, no tiene un rol de imitación. Estamos hablando sobre las teorías de las etapas cognitivas de Piaget. ¿Quién fue Piaget? Su nombre completo fue Jean William Fritz Piaget. Piaget fue un biólogo, epistemiólogo, reconocido por los grandes aportes en la infancia, en el estudio de la infancia, también por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. La teoría de las etapas cognitivas de Piaget básicamente habla de tres principios: la observación, la asimilación y el equilibrio. Por medio de la observación se ve en el desarrollo un progreso simple a más moderado. Ejemplo, cuando un niño ve un objeto y lo agarra, más tarde no va a sentir la necesidad de agarrarlo, sino que con solo verlo reemplaza el esquema viejo por el nuevo. La asimilación explica de que es un cambio en una estructura cognitiva existente para enfrentarse a una nueva información. Ejemplo, cuando el mismo infante está chupando del seno de su madre, y esa lo reemplaza por los chupos, mis famosos chupos de caucho. Él está reemplazando su esquema viejo para una nueva información. Y por medio del equilibrio, este se refiere a luchar por un estado de armonía, de tranquilidad en su organismo y en su interior. A continuación les explicaré la jerarquía de las necesidades según Maslow. Este está compuesto por el éxito personal, las necesidades que han sido suficientemente alcanzadas por medio de la educación, valores, una buena convivencia. Continuamos con la palabra estima. Son las necesidades de reconocimiento como la confianza, la independencia personal, la reputación o las metas financieras. De allí pues es una persona completamente independiente, capaz de comprarse sus propias necesidades. Continuamos con la palabra pertenencia, sentimiento de pertenencia a un grupo social, familia, amigos, compañeros de trabajo, etc. Una persona completamente social, no tiene pues ningún problema con nadie y pues es una persona querida por las personas que la rodean. Continuamos con la palabra seguridad. Se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida, seguridad física como la salud, los ingresos, tener una vivienda, tener una jubilación, estar tranquilo que en algún tiempo pues va a tener sus propios ingresos. Y terminamos con la palabra fisiológicas, que estas son inherentes a toda persona, son necesidades básicas como respirar, la alimentación, vestirse, tener sexo. Explicaré las 5 orientaciones para alcanzar la meta según Buller. En la primera parte encontraremos la niñez, que es de 0 a 15 años. En esta parte pues no se piensa en un futuro y se piensa de forma vaga. Continuamos con la adolescencia, que sería de 15 a 25 años. A esta edad ya se empieza a sentir que la vida es propia, pensando en un futuro, en las necesidades de cada persona. Continuamos con temprana edad adulta. Esta sería de los 25 años hasta los 50. Ya aquí ya se empiezan a planear metas y pensar la vida un poco más clara. Continuamos con la edad adulta madura, que sería de los 45-50 años hasta los 65. Aquí ya hacen un inventario de su pasado y quieren un descanso para su vida, tener una tranquilidad, viajes y descansos. Y continuamos y finalizamos con la tercera edad. Esta sería de los 65 a los 70 años. Ya estas personas requieren de descansos y de concentración para la consecución de sus metas.
Castañeda y hoy les voy a hablar de las etapas de desarrollo según las diferentes teorías. Iniciamos con la teoría número 1, que es la psicosexual, por Sigmund Freud. Esta se desarrolla bajo 5 etapas. Iniciamos con la etapa número 1, que es la etapa oral, que va desde el nacimiento hasta el primer año. Allí el niño experimenta placer en la zona oral. Después pasamos a la segunda etapa, que es la etapa anal, que va desde el año hasta los 3 años. El niño allí comienza a experimentar placer cuando va a ir al baño. Después pasamos a la etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años, que sería la tercera etapa, y el niño allí comienza a tener un desarrollo o interés por sus padres, y es cuando ocurre el complejo de Edipo o el complejo de Electra en las niñas. Después pasamos a la etapa 4, que va desde los 6 a los 11 años. El niño allí no siente placer en ninguna zona de su cuerpo, está como dormido. Después pasamos a la última etapa, que sería la genital, que esta va desde los 11 hasta la adolescencia, que ya es cuando se adquiere alguna madurez sexual. Después pasamos a la etapa psicosocial, que es el método de Erikson. Esta se desarrolla bajo 8 etapas. Según este método, para ir escalando a cada una de estas etapas, se va adquiriendo unas virtudes. Por ejemplo, en la etapa número 1, que es la confianza versus la desconfianza, esta va desde el nacimiento hasta los 2 años. El niño está explorando su entorno, está buscando satisfacer sus necesidades, porque él en el vientre pues está bien. Entonces él ya cuando está fuera del vientre de la madre, él comienza a experimentar hambre, sed, calor o frío. Entonces allí, si por ejemplo la madre no satisface eso en el niño, va a generar una desconfianza. Esta se va desarrollando así en cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la última etapa, que es ya la de la vejez, que por ejemplo alguien que tiene 60 años, ya lo que busca es ya hay una aceptación de la muerte, porque ya aceptó su vida, ya cumplió sus objetivos, entonces es más fácil que acepte la muerte. Pero si esa persona no cumple con todas las etapas de esta teoría, entonces esa persona posiblemente va a caer en desesperación, pero si las cumple satisfactoriamente, va a ser una persona que adquirió la virtud de la sabiduría. Después pasamos a la etapa psicogenética, que es la de Jean Piaget. Esta etapa se desarrolla bajo 4 etapas. Iniciamos con la primera, que es la motora sensorial, que va desde el nacimiento hasta los 2 años. El niño, como está en el vientre de la madre, él después de que sale, comienza a explorar y a experimentar todo bajo los sentidos. Entonces él va a buscar satisfacer sus necesidades, porque él siente la necesidad de hambre, de frío. Entonces si la madre no satisface esa necesidad, el niño va a tener posibles problemas de desconfianza. Después pasamos a la segunda etapa, que es la preoperacional, que va desde los 2 a los 7 años. Esta etapa se caracteriza mediante la etapa de escolarización, que los niños comienzan a relacionarse con los demás niños, y es cuando se presenta el egocentrismo en ellos, que no quieren prestar sus juguetes, que inventan personajes ficticios, le inventan nombres personales a los juguetes. Después pasamos a la etapa número 3, que es la concreta operacional, que el niño ya desarrolla la habilidad de saber en qué tiempo si están presentes o en pasado. Después pasamos a la formal operacional, que va desde los 12 a los 15 años, que ya el adolescente que va a entrar en la etapa de adolescencia ya tiene la capacidad de deducir, de analizar problemas y de buscar soluciones. Después pasamos a la perspectiva sociocultural, que es la teoría de Lev Vygotsky, que se basa bajo la zona de desarrollo próximo. Esta se refiere a que nosotros, para poder aprender, necesitamos de otras personas, entonces se desarrolla bajo 3 etapas. La primera es la zona de desarrollo real, que los niños nacemos con habilidades, solo que necesitamos explorar para poder aprender. Después está la zona de desarrollo próximo, que nosotros aprendemos mediante otra persona con más experiencia que nos enseña a nosotros.
Y después pasamos a la zona de desarrollo potencial, de que nosotros necesitamos una guía para aprender a hacer algo. Por ejemplo, aprender a escribir nos enseña alguien con más experiencia y nosotros aprendemos a leer o a escribir, pero ya solamente en ese instante y ya después nuestra vida continúa normal. Muchas gracias. Investigación de los procesos psicológicos superiores. Vygotsky se da cuenta que los métodos que usaban no eran los adecuados para abordar el desarrollo desde la perspectiva cultural. Los métodos usados por la psicología experimental en el análisis de las funciones inferiores o elementales. Esta se aproxima al estudio de las formaciones culturales de su vertiente natural. Ante esta situación, diseña un método de investigación que supere las limitaciones desde el enfoque experimental, método que resulta adecuado por el análisis del desarrollo cultural de la conducta, lo que diferencia el comportamiento de los seres humanos de los animales. Lerner, 1998, se refiere concretamente a la consideración de la dimensión histórico-temporal en el análisis y la explicación del desarrollo, a tener en cuenta que las funciones biológicas y sociales están ligadas a través de la historia. Vygotsky hace una fuerte apuesta por la introducción de la perspectiva genética dentro de la psicología experimental, ya que debe tener en cuenta los cambios que se producen durante su génesis, analizando el proceso microgenéticos implicados en la formación y la manifestación del fenómeno psicológico, el cual determina uno de los procesos como defectología, que es el análisis psíquico de los niños y niñas con discapacidades físicas o psíquicas. Un ejemplo de esto son las personas ciegas y su acceso a la información sobre las relaciones entre la dotación biológica del ser humano y sus posibilidades de acceso a la información cultural, lo cual supone que para comprender las funciones psicológicas superiores pasa por el estudio y el análisis de las funciones rudimentarias desde el desarrollo psicológico cultural. Aportes de la teoría de Vygotsky al estudio de las necesidades de la infancia y la adolescencia. Él juega un papel muy importante, concede la interacción del sujeto en desarrollo con otros humanos y con el mundo social. Por una parte, su diferencia entre el desarrollo natural y el desarrollo cultural podrían llevar a pensar que sostienen una posición rupturista entre lo biológico y lo social. Sin embargo, la metanarrativa relacional se hace patente cuando señala que ambas formas de desarrollo natural y cultural se fusionan. Considera que existe una síntesis dialéctica en el desarrollo ontogenético se fusiona. Considera que existe una síntesis dialéctica en el desarrollo ontogenético entre el cambio natural de la naturaleza biológica y el aprendizaje cultural. Otorga a la cultura humana la capacidad de ampliar el sistema de actividad que proporciona la biología mediante la utilización de herramientas físicas y simbólicas. Considera el cambio evolutivo como cualitativo y revolucionario. Enfatiza en la importancia de las diferencias individuales y culturales en el desarrollo. Propone utilizar métodos naturales de investigación, historia de los cambios revolucionarios que se producen en el desarrollo infantil y la defectología. Finalmente, la investigación que propone Vygotsky para estudiar el desarrollo de las funciones psicológicas superiores son de enorme interés para las necesidades de los infantes y adolescentes. Los estudios microgenéticos son muy importantes, donde se analiza la interacción de los procesos educativos formales y no formales en distintas etapas del desarrollo. Por otra parte, como ya se ha dicho, permiten sostener la plasticidad del desarrollo humano, que tiene su origen en la fusión entre las características biológicas dañadas en los niños y niñas con discapacidad y las ambientales que deben proporcionar satisfactores especiales. Gracias.